cordiales. Mi nombre es Stephanie Consuelo Carrasco Gálvez. Soy estudiante del sexto ciclo de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Señor de Zipán. En el presente video daré a conocer acerca del tema de la oxigenoterapia. Asimismo, mencionaré y también explicaré acerca de los diferentes dispositivos que se van a utilizar para llevar a cabo dicha terapia. La oxigenoterapia es aquella prescripción médica mediante la cual se va a realizar un aporte de oxígeno de forma artificial. Es decir, se va a administrar oxígeno a una concentración mayor al del aire ambiental, recordando que el aire ambiental tiene una concentración de 21%. Todo esto con la finalidad de poder aumentar los niveles de oxígeno en sangre para así poder evitar los daños a nivel celular y también a nivel tisular, es decir, a nivel de los tejidos. Teniendo esto en cuenta, ahora voy a explicar acerca de los sistemas de oxigenoterapia. Primero tenemos al sistema de bajo flujo. Este sistema no proporciona la totalidad del gas inspirado del paciente. Es decir, el gas que inspira o el oxígeno que inspira el paciente es una mezcla entre el aire ambiental y el oxígeno medicinal o el oxígeno aportado artificialmente. Dentro de ese sistema encontramos a la cánula nasal o binasal, a la mascarilla simple, también encontramos a la máscara con reservorio. Con respecto al sistema de alto flujo, este sí proporciona la totalidad del gas inspirado. Es decir, el paciente solamente inspira el gas suministrado por el equipo. Es decir, el gas que inspira es solamente oxígeno medicinal o oxígeno aportado de forma artificial. Dentro de este sistema encontramos a la mascarilla de Venturi. Ahora voy a seguir explicando con respecto al sistema de bajo flujo cada uno de sus dispositivos. Primero encontramos a la cánula nasal o cánula binasal. Esta presenta características, ¿no? Por ejemplo, se puede evidenciar como si fueran unos pequeños tubos, ¿no? Unos pequeños tubos flexibles, son de plástico, que en la parte central podemos evidenciar dos puntas o dos tubos, los cuales se van a adaptar a las fosas nasales de la persona. Asimismo, sus extensiones, ¿no? Sus extensiones van a ir en la parte de atrás de la oreja y se va a poder ajustar en la parte de abajo del mentón. Este tipo de dispositivo es fácil de utilizar, asimismo es sencillo y también es muy aceptado por los pacientes. Algo en tener en cuenta para poder utilizar este dispositivo es que un requerimiento importante es que las fosas nasales estén libres de obstrucción, por ejemplo, estén libres de secreciones. ¿Por qué? Porque este dispositivo se va a colocar directamente en las fosas nasales. Al estar estas obstruidas, no van a dejar pasar de forma adecuada el oxígeno, ¿no? Por tanto, la oxigenoterapia no puede llegar a cumplir de forma oportuna su objetivo. ¿En qué momento se puede utilizar una cánula nasal? Una cánula nasal se puede indicar en aquellos pacientes que presentan alguna enfermedad aguda crónica con hipoxemia y esfuerzo respiratorio leve. Asimismo, aquellos pacientes que requieran una concentración baja de oxígeno. También en aquellos pacientes que estén en recuperación post-anestésico. Algo importante de esta cánula es que no nos brinda de forma exacta el FiO2. Por tanto, se creó una fórmula para poder determinarla. La fórmula es multiplicar el flujo, ¿no? El flujo que es litro por minuto, se multiplica por 4. Y todo esto se va a sumar más 20. Con todo esto nos va a dar en qué FiO se está suministrando el oxígeno mediante la cánula nasal. La cánula nasal se va a poder suministrar en un flujo mínimo de 1 litro por minuto. Es decir, a 1 litro por minuto se está administrando 24% de FiO. A 2 litros se va a poder administrar 28% de FiO. A 3 litros se va a administrar 32% de FiO2. A 4 litros se va a poder administrar 36% de FiO2 y a 5 litros se está administrando 40% de FiO2. 5 litros es lo máximo o la máxima cantidad que se puede administrar
mediante la cánula nasal. En concentraciones mayores de 5 litros no es recomendable, puesto que este dispositivo, ¿no?, a concentraciones mayores puede producir irritabilidad y también puede producir resequedad en las fosas nasales, ¿no? Asimismo puede llegar a originarse lo que son hemorragias o sangrados nasales, ¿no? Otro dispositivo de bajo flujo es la mascarilla simple. Este tipo de mascarilla presenta características como, por ejemplo, presentar dos orificios laterales, es decir, a ambos lados, por los cuales se va a poder expulsar el gas expirado, es decir, el dióxido de carbono. Este tipo de mascarilla va a abarcar tanto nariz, boca y mentón. Asimismo, para su ajuste presenta un pasador, ¿no?, que va a ir a nivel de la oreja hasta la parte de atrás de la cabeza. También presenta lo que es una cinta metálica, la cual va a colocarse a nivel de la nariz. La mascarilla simple está indicada en casos de enfermedades pulmonares agudas o crónicas con presencia de hipoxemia y esfuerzo respiratorio leve. Asimismo, durante el transporte en casos de urgencias leves. En este tipo de mascarilla se puede administrar un flujo que va desde los 5 litros hasta los 8 litros por minuto. Es decir, desde 5 litros hasta los 6 litros por minuto se está administrando un FiO2 de 40 a 45%. Desde los 6 litros a los 7 litros se está administrando un FiO2 de 45 a 50. Y desde los 7 litros a 8 litros se está administrando un FiO2 de 55 a 60%. Lo máximo de flujo que se puede administrar en dicha mascarilla va a ser de 8 litros por minuto. Además de que un flujo mayor a 8 litros por minuto en este tipo de dispositivo no va a generar un aumento de la concentración de oxígeno a administrar, es decir, no va a aumentar el FiO2, así se aumente el flujo. Algo importante en esta mascarilla es que es poco tolerable por los pacientes, puesto que no permite comer, no permite tampoco comunicarse verbalmente, ¿no?, con las demás personas. Asimismo, les dificulta no poder expectorar. El siguiente dispositivo de bajo flujo es la mascarilla con reservorio o la máscara con reservorio. Esta máscara es similar a la máscara simple, pero lo que va a diferenciar es que esta mascarilla presenta una bolsa o un reservorio en la parte inferior de la mascarilla. Asimismo, presenta dos orificios, ¿no?, laterales por el cual se va a expulsar el gas, es decir, en este caso el dióxido de carbono. Solamente va a permitir la expulsión, es decir, la salida del gas, mas no va a permitir el ingreso del aire ambiental. Podemos encontrar dos tipos de mascarilla con reservorio. Una es la mascarilla con reservorio reinhalatoria y otra es la mascarilla con reservorio no reinhalatoria. La mascarilla reinhalatoria se diferencia de la no reinhalatoria porque esta presenta lo que es, esta última, la no reinhalatoria, presenta una válvula, ¿no?, una válvula entre la mascarilla y el reservorio, es decir, entre la mascarilla y la bolsa. Esta válvula, al momento de la expiración del dióxido de carbono, se cierra, es decir, no va a permitir el paso del dióxido de carbono adentro del reservorio, es decir, adentro de la bolsa. En cambio, en la reinhalatoria no hay esa válvula, dicha válvula. Entonces, el dióxido de carbono expirado por el paciente va a ingresar a la bolsa y se va a mezclar con el oxígeno, ¿no?, con el oxígeno medicinal o el oxígeno que se está administrando, ¿no?, por el equipo. En eso es que se diferencia. Ahora, ¿en qué momento está indicada dicha máscara con reservorio? Está indicada en aquellos pacientes que requieran altas concentraciones de oxígeno, como por ejemplo en aquellos casos de insuficiencia respiratoria o en aquellos en donde exista intoxicación por monóxido de carbono. Este tipo de mascarilla también se puede utilizar para administrar gases anestésicos.
Asimismo, en aquellos pacientes que han salido de la ventilación mecánica. Con respecto tanto al FiO2 como al flujo que se puede administrar a través de esta máscara con reservorio, va a depender del tipo utilizado. Como antes lo mencioné, existen dos tipos. Tenemos la máscara con reservorio con reinhalación parcial y la máscara con reservorio no reinhalatoria. En el caso de la máscara con reservorio con reinhalación parcial, en esta se puede administrar un flujo de 6 a 15 litros por minuto, es decir, en un FiO2 de 60 a 80%. Con respecto a la máscara con reservorio no reinhalatoria, en esta sí se puede administrar un flujo de 10 a 15 litros por minuto con un FiO2 de 90% en el caso de 10 litros por minuto, y en el caso de 15 litros por minuto puede llegar a un FiO2 de 100%. Algo importante es que en esta mascarilla no se recomienda utilizarla si se va a administrar un flujo de 5 litros por minuto. ¿Por qué? Porque ya que esta mascarilla no garantiza la salida del dióxido de carbono, por tanto a ese flujo puede acumularse el dióxido de carbono en la mascarilla, dentro de la mascarilla, y puede producir una reinhalación de dióxido de carbono. Otro punto importante es que para que se realice o para que se infle, ¿no?, o se expanda este reservorio o esta bolsa, se necesita que se esté administrando un flujo de 10 a 15 litros por minuto. Con respecto al sistema de alto flujo, en este vamos a encontrar al sistema Venturi o la mascarilla Venturi. Este presenta como características también igual dos orificios laterales por el cual se va a eliminar el dióxido de carbono. También presenta lo que es un pasador para el ajuste, ¿no?, de la mascarilla. También presenta lo que es una cinta metálica que se va a colocar a nivel de la nariz. Este tipo de mascarilla cubre tanto nariz, boca y también mentón. Algo representativo de este tipo de mascarilla es que presenta su propio caudalímetro, ¿no?, en el cual, ¿no?, esta parte verde en el cual se puede observar tanto el flujo como también su concentración, con su respectiva concentración. Por tanto, se dice que con esta mascarilla se puede administrar de forma exacta el oxígeno, ¿no?, al paciente. Este tipo de mascarilla cubre la totalidad de gas inspirado del paciente. Asimismo, ¿no?, nos brinda lo que es un FiO2 o una concentración de oxígeno exacto e independiente del patrón respiratorio de la persona. Algo característico también de esta mascarilla Venturi, ¿no?, de este sistema Venturi, es que presenta sus propios conectores. Presenta dos. Tenemos al conector verde, ¿no? Tenemos el conector verde, el cual se utiliza para bajas concentraciones de oxígeno. Mediante este conector se puede administrar un flujo de oxígeno de 3 litros por minuto a una concentración de 24 y 26%. También se puede administrar a 6 litros por minuto a una concentración de 28 a 30%. ¿no? Mediante el de color blanco, mediante este se puede administrar, ¿no?, en un flujo de 9 litros por minuto a una concentración de 35%. A un flujo de 12 litros por minuto se puede administrar una concentración de 40%. Y en el caso de que se administre 15 litros por minuto, entonces se va a poder administrar una concentración de 50%. Este tipo de mascarilla o este tipo de sistema Venturi está indicado en casos de que el paciente presente lo que es una hipoxemia moderada con requerimientos altos y estables de oxígeno. Asimismo, en aquellos que presenten lo que es reinhalación de dióxido de carbono. Este tipo de mascarilla, al igual que las otras mascarillas, no permite la comunicación oral de forma adecuada, tampoco permite que el paciente pueda comer, ¿no? Tampoco dificulta la expectoración, también produce lo que es irritabilidad, produce calor al paciente, no es un poco aceptable este tipo de mascarillas por parte del paciente. Eso sería todo con respecto a la explicación de oxigenoterapia y sus diferentes dispositivos a utilizar. Me despido, muchas gracias.